Su contacto fue diferente a todo lo experimentado anteriormente. ¿Por qué tardamos tanto en dar ese paso? Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de los cambios típicos experimentados en la adolescencia. Estaba a punto de descubrirlo. Es fundamental contar con tu respaldo, dado que el 90% de nuestra audiencia no ha realizado la suscripción. Requerimos de tu colaboración para continuar produciendo contenido emocionante. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Los rayos solares de Madrid se filtraban a través de las cortinas blancas de tela, acariciando mi piel con una sensación de calor reconfortante. Desde el balcón, la brisa suave movía delicadamente las puntas de mi refinado vestido de seda. Mientras desayunaba, removía de manera apática la cucharilla en mi taza de cerámica. Frente a mí, observaba a mi hijo Miguel jugando despreocupadamente con un trozo de pan, sumergido en sus propios pensamientos. La manera en que se comunicaba despertaba inquietud en mí. Sin embargo, no lograba discernir la razón concreta. Carlos, mi esposo, solía estar siempre deprisa. Lucía su característica sofisticación al vestir una impecable camisa azul, luciendo con elegancia un reloj de gran valor en su muñeca. Su fragancia se esparcía por el ambiente mientras ajustaba con habilidad su corbata, mostrando su control de la situación, o al menos eso pretendía transmitir. Sin apartar la vista de su imagen reflejada en el espejo del vestíbulo, manifestó su necesidad de partir. Se espera que la jornada de trabajo de hoy sea larga en el lugar de trabajo. Se acercó a mí y me dio un beso fugaz en la frente. Al sentir el roce suave de sus labios en mi piel, parecía distante, como un objeto decorativo en la casa en vez de en su vida. Al coger las llaves del coche, les deseó que pasaran un buen día en la playa. Volveré tan pronto como me sea factible. Contemplé su partida, mientras su esencia impregnaba el ambiente. No era la primera vez que se marchaba con esa expresión de preocupación contenida, pero ya tenía claro que era preferible no hacer preguntas. Volteé mi vista hacia Miguel. Su pequeña cara se mantenía serena, bañada por la luz del sol que entraba por la ventana. En ese instante me di cuenta de cómo lucía su rostro. En la mirada de esa persona percibí algo que me estremeció. Mostraba una seriedad poco común para su edad, manteniendo una distancia que no solía verse en personas jóvenes. Sentí una intensa emoción en mi corazón. Interrogué acerca de Miguel mientras simulaba una sonrisa. Murmuré en voz baja: ¿Te gustaría ir a la playa hoy? Levantó la vista con tranquilidad. Una leve sonrisa apareció en su rostro, a pesar de que su manera de hablar fue poco común. ¡Claro, mamá! Cuando lo prefieras. La serenidad y compostura no eran propias de un niño emocionado por disfrutar de un día en la playa. Algo no cuadraba. No obstante, me vi obligado a descartar mis ideas. Quizás todo se originó en mi propia imaginación. El trayecto hacia la costa se desarrolló en absoluto silencio. Mientras conducía por las calles de la ciudad principal de España, en camino a la autopista que nos llevaría a la costa, mis pensamientos divagaban. Mientras Miguel permanecía tranquilo y enfocado en la vista, yo le echaba discretas miradas a través del espejo retrovisor. Al arribar, el mar brillaba bajo la luz del sol al caer la tarde. El resplandor del sol hacía brillar la arena dorada, mientras que el aroma salado del mar llegaba con la brisa. Océano Atlántico. Pusimos nuestras toallas a la sombra de una palmera, pero a pesar de lo perfecto del entorno, no lograba hallar la tranquilidad. En el entorno se sentía una sutil tensión, similar al comienzo de algo que aún no podía comprender del todo. ¿Quieres que te ponga crema solar, mamá? De pronto, Miguel preguntó mientras sostenía el envase.
mientras sentía una agradable calidez en mi piel. Una amplia sonrisa se formó en mis labios, sin ser causada por la luz del sol. La ternura de su comportamiento me resultó inusual, sobre todo al acariciar delicadamente mis hombros con sus manos. No solía hacerlo de esa forma. Con total concentración, sus dedos recorrían suavemente mi espalda, dedicándose por completo a cada caricia. Opté por cerrar mis ojos brevemente, intentando liberarme de la sensación incómoda que había invadido mi ser. Al abrirlos, me topé con su mirada clavada en mí con tanta fuerza que me dejó sin palabras. La mirada que reflejaban sus ojos no era la típica de un niño distraído. Esa situación era diferente. Se percibió un ambiente cargado a nuestro alrededor. Me quedé sin poder expresarme. Enfrenté dificultades al decidir cuál sería la respuesta más adecuada frente a la circunstancia. Inmediatamente después, una gran sonrisa apareció en su cara y se marchó, dirigiendo su vista hacia la maldad, como si nada hubiera cambiado. Esa noche, en casa, el ambiente seguía siendo extraño. Mi esposo todavía no había vuelto, como de costumbre. Miguel saboreó su cena en total silencio, enfocado en la pantalla de su celular. Intenté iniciar una conversación, pero sus respuestas fueron cortas y distantes. Después de acostarlo, me quedé en la sala con una copa de vino en la mano, admirando las luces de la ciudad a través de la ventana. En mi vida perfecta, algo no encajaba correctamente. Me costaba trabajo entender eso. Al día siguiente, todo comenzó de forma idéntica. Carlos se marchó al amanecer, apenas dejando señales de su presencia en casa. No obstante, en esta ocasión, no podía ignorar la perturbadora sensación que me invadía. Miguel estaba sumido en un silencio más intenso de lo común. Al observarlo detenidamente, sentí la impresión de no poder reconocerlo al principio. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de los cambios típicos experimentados en la adolescencia. Estaba a punto de descubrirlo. Al sonar las 10 de la mañana, Carlos salió de casa con su distintivo aroma a fragancia de lujo, y su ausencia ya no causaba tristeza. Mientras sujetaba la taza de café, contemplaba a Miguel, quien estaba tranquilamente sentado en el sofá con su tableta. Su comportamiento era sereno, pero me generaba cierta intranquilidad al observar cómo se sumergía en la pantalla. Le sugerí salir brevemente, intentando mostrar indiferencia, pero él respondió sin dirigirme la mirada: «No me apetece». Algo parecía haberse interpuesto entre nosotros, algo que no podíamos ver. Intenté persuadirme de que se trataba de una fase común en la adolescencia, a pesar de que mi intuición me decía lo contrario. En su interior se gestaba una transformación, algo a lo que ya no podía hacer caso omiso. Decidí tomar un baño. Al quitarme el vestido de seda, entré en la ducha de piedra y dejé que el agua tibia acariciara mi piel, aliviando la tensión de mis músculos. Opté por cerrar los ojos e intentar sumergir mis pensamientos en la bruma, pero la inquietud seguía presente, acechándome. Al salir envuelta en una toalla, noté que había alguien presente. Giré rápidamente, percibiendo los latidos intensos de mi corazón en el pecho. Desde que llegué, Miguel me observaba en completo silencio. De pronto, susurró suavemente: «Madre». Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. La manera en que me observaba me pareció inquietantemente extraña. No era cuestión de ser reservado. La incomodidad no era lo que se experimentaba. Me encontraba en pleno proceso de estudio. Se veía como si estuviera tratando de entender algo que no lograba explicar. Con serenidad le cuestioné: «Amor, ¿qué ocurre?». Component placement, intentando conservar la calma y regular mi respiración. Guardó silencio por un breve momento antes de bajar la mirada.
no existe nada. Solo quería avisarte que voy a salir un ratito. Sin añadir más palabras, desapareció entre los pasillos. Mantuve mi postura recta mientras el agua seguía recorriendo mi piel, sintiendo un vacío en mi corazón. Pasaron las horas y Miguel no regresaba. Revisé mi celular varias veces, pero no hallé ningún mensaje suyo. Por el contrario, Carlos brillaba por su ausencia, algo que solía ser común. Dentro de la vivienda, la sensación de estar solo resultaba más abrumadora que en cualquier otro momento. Desde el balcón, dejé que la suave brisa de Madrid acariciara mi piel húmeda. Envuelto en un albornoz de seda, observaba la ciudad mientras mis pensamientos vagaban. Miguel no se encontraba en soledad. Ya no quedaba nada más. Sentía como si todo estuviera desmoronándose a mi alrededor. Al caer la noche, percibí cómo la puerta se abría finalmente. Al entrar, Miguel mostraba una expresión imperturbable, como si lo que ocurría fuera de su alcance no le afectara en absoluto. Le consulté con amabilidad acerca de su ubicación, y él contestó de forma esquiva. No he recibido información adicional sobre el tema. Intenté dominar la frustración y la creciente inquietud que sentía. No obstante, en ese instante, algo llamó mi atención. Un leve indicio en su cuello. Un arañazo. Al acercarme, le cuestioné si se había herido. De manera automática, su mano se movió instintivamente hacia su cuello para tapar la marca. No hay por qué preocuparse. No obstante, logré notar el resplandor en su mirada. Algo había sucedido. Miguel, si surge algún problema, ¿podrías contactarme? Guardó silencio durante un breve momento antes de revelar. Una sonrisa sin emoción en su rostro. Tranquila, mamá. No hay motivo para alarmarse. Todo está funcionando de manera adecuada. Al dirigirse hacia su habitación, cerró la puerta tras de sí. Me quedé en el corredor, sintiendo cómo un peso imperceptible caía sobre mí. Miguel guardaba un secreto sobre mí. Decidí descubrir su auténtico ser. Esa noche no pude dormir. Entre las suaves sábanas de satén me revolvía sintiendo el frío contacto en mi piel, mientras mi mente seguía sin tranquilizarse. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mirada de Miguel aparecía en mi cabeza. Un destello inusual que no encajaba con mi hijo. Estaba viviendo una situación nueva, algo que no acostumbraba a comentar. De manera callada, me levanté de la cama y atravesé el pasillo con el camisón ajustado a mi cuerpo. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba a través de las persianas. Me detuve en la puerta de la casa de Miguel y permanecí atento. Solicité amablemente que guardaran silencio. Al alcanzar el pomo con la mano, noté un ruido, un murmullo delicado. Respiré profundamente. ¿Estabas hablando con alguien? Mientras mi oreja se pegaba al tablón, percibía los latidos intensos de mi corazón en mi pecho. Le resultaba difícil distinguir las palabras, sin embargo, su tono era delicado, como si estuviera compartiendo una confidencia. Intenté alejarme, pero en ese instante la puerta se abrió de golpe. Miguel estaba en ese sitio, mirándome fijamente. «Saludos, madre. ¿En qué ocupas tu tiempo ahora mismo?» A pesar de que hablaba con un tono neutral, en sus ojos se reflejaba una intensidad única, algo que me erizó la piel. No podía dormir, por lo que opté por simular tranquilidad para intentar conciliar el sueño. Quería verificar tu estado. Por un largo tiempo, su atención estuvo fija en mí. Tras eso, esbozó una sonrisa que carecía de afecto. Una sonrisa falsa, sin autenticidad, se dibujó en su rostro. Le dijo a su madre: «Todo está bien». Me encontraba charlando de manera informal en la red. Observé cómo sostenía su dispositivo móvil con la mirada fija en él. La pantalla seguía brillando. Había un mensaje que apareció brevemente antes de ser bloqueado.
impidiendo su lectura. ¿Con quién charlabas? Formulé la pregunta con sutileza. Con ninguna figura importante. A pesar de mi esfuerzo por mantenerme firme, percibí que la insistencia era excesiva y que algo acabaría cediendo. Frente a la circunstancia, opté por dibujar una sonrisa y tocar su mejilla. Entendido. Descansa un poco, cariño. Después de depositar un beso en su frente, me alejé de ese lugar. Al volver a mi habitación, la inquietud en mi pecho crecía sin cesar. Miguel guardaba un secreto sobre mí. Sentía la urgencia de descubrir su verdadera identidad. Al día siguiente, Carlos ya no estaba presente. Su ausencia siempre era más evidente que su presencia. Estuve en la cocina, mezclando la comida. Tomar café de forma distraída. Miguel entró manteniendo su característica actitud discreta. Su atuendo estaba perfectamente ordenado y su peinado impecable destacaba. No obstante, su mirada no mostraba emoción alguna. Estaba totalmente desprovista de vida. ¿Tienes planes para hoy? Realicé una consulta de forma casual. Por supuesto, tengo pensado encontrarme con unos amigos. ¿A qué amigos te refieres en tu comentario? Observó cómo su mandíbula se tensaba levemente. Le aseguró a su madre que entre ellos solo había amistad. Presencié cómo sujetaba con determinación el estuche de su celular. ¿Podrías indicarme dónde te encuentras? Intenté demostrar una postura tranquila. Antes de otorgar su aprobación, me examinó de manera breve. Claro que sí. A pesar de ello, tuve mis reservas sobre lo que decía. Miguel partió poco después, dejándome sumido en una angustia insoportable. Dentro de mí, una voz no dejaba de decirme que era imprescindible tomar medidas. Decidí tomar las llaves de mi auto y salir en su búsqueda. Conduje a una velocidad reducida, garantizando mantener una distancia apropiada. Presencié su paseo por las calles de Madrid, perdiéndose entre la multitud. Después, giró en una esquina y se adentró en el interior de un viejo edificio, de esos adornados con metal y paredes desgastadas por el transcurso del tiempo. Después de estacionar el coche, bajé del mismo. Sentía cómo mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué motivo se encontraba en ese sitio? Con cuidado, me acerqué a la puerta entreabierta del edificio y eché un vistazo hacia el interior. Presencié a Miguel hablando con una persona, alto de estatura, cabello oscuro y expresión seria. Las palabras no eran audibles para mí. Sin embargo, fui testigo de cómo el caballero extendió algo con su mano. Un sobre postal, un sobre blanco hecho de papel delicado. Sentí una especie de apretón en el vientre. ¿Qué problema había causado mi hijo esta vez? Al caer la noche, Miguel fue acogido por ella en la sala. Lucía mi ajustado vestido negro, realzando mis curvas, mientras saboreaba una copa de vino. Entró con la misma falta de interés. No obstante, en esta situación, no dejaría que escapara. ¿Dónde estabas ubicado? Formulé la pregunta con sutileza. Ya te lo he dicho antes. Con mis amistades. Puse la copa en la mesa de cristal y luego me levanté. Caminé hacia la nada sintiendo la tensión que se respiraba en el entorno. Te estuve observando, Miguel. Durante un instante fugaz, su semblante mostró una variación en su gesto. Tan solo un destello de sorpresa. Posteriormente, su rostro recuperó su seriedad. ¿Te he estado siguiendo? En su voz se notó un tono más frío. Dime la verdad, mantén la boca cerrada. Hubo un intenso cruce de miradas entre nosotros. En ese instante, tras un tiempo prolongado, logré distinguir una sinceridad en su expresión visual. Sentimiento de miedo. Algo claramente no marchaba como debía. Estaba a punto de descubrirlo. A medida que pasaba el tiempo, el silencio en la habitación se hacía más denso. La expresión en los ojos de Miguel. Su mirada se encontraba fija en mí, mostrando una mezcla de coraje y miedo en su expresión.
Su cuerpo mostraba una tensión palpable, como si estuviera listo para emprender la huida en cualquier momento. ¿Cuál era el contenido de la carta que se encontraba en el sobre? Interrogué con firmeza, manteniendo los brazos en cruz. Respondió de manera fría que no le incumbía. ¿Cuál es el color predominante? ¿Cómo debería actuar? Ese chico no pertenecía a mi linaje. Me acerqué a él, tratando de controlar la temblor en mis manos. Presencié a Miguel junto a ese señor. Sé que te sucedió algo. ¿Podrías describir la situación en la que nos encontramos actualmente? De repente, sus dientes se cerraron con fuerza. En su mirada se notó una pequeña muestra de irritación. No hay inconveniente. Sus palabras fluían a una velocidad impresionante, demasiado entrenada. No tuve ninguna vacilación. Rápidamente extendí mi mano hacia el sobre que sobresalía de su bolsillo e intenté arrebatárselo con agilidad. No obstante, su reacción fue aún más rápida. Con una intensidad que me robó el aliento, su mano se aferró firmemente a mi muñeca. No fue un agarre violento, pero fue lo suficientemente firme para demostrarme que no tenía intenciones de soltarme. Entre dientes, susurró un decidido rechazo. «Mamá». Sentí un estremecimiento en mi cuerpo. Su impulso no fue causado por el miedo, sino por el descubrimiento reciente de una revelación. La habilidad exhibida en su mano no coincidía con la de alguien de corta edad. Mostraba un alto grado de dominio, evidenciando una gran madurez. Examiné minuciosamente su rostro en busca de indicios que pudieran proporcionarme respuestas. Tras liberarse lentamente, se apartó, alejándose de donde yo estaba. Con un murmullo en su voz, dijo que no lo entenderías. No obstante, ya había comprendido el concepto. Lo importante no es la acción en sí misma, sino la forma en que se realiza. Miguel había experimentado cambios, tanto en su personalidad como en su aspecto físico. Ya no era como solía ser. Mostraba una madurez singular en sus acciones, tanto en su expresión facial como en su forma de actuar. La situación no era habitual. Todo esto era poco común. De repente, todo se volvió claro ante mis ojos. Mi hijo estaba contándome cosas falsas. No obstante, no me comporto como un joven que mantiene datos confidenciales. Negativa. Mantenía oculta una verdad de gran importancia. Existía una característica que lo distinguía de la persona que solía reconocer. Observar su mirada fija me producía un escalofrío. Esa noche esperé hasta que se durmiera. Tras ese momento, entré sigilosamente en su habitación, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mi pecho como un tambor. Mientras Miguel se relajaba, la tenue luz de la luna iluminaba su rostro, mientras él estaba inmerso en un sueño profundo. Revisé con cuidado lo que llevaba en su bolso. Mantenía la respiración mientras mis manos se sacudían. Fue en ese momento cuando lo descubrí. El embalaje. Con sumo cuidado lo quité, temiendo que cualquier ruido pudiera provocar que se despertara. No podía dejar de pensar en desbloquearlo. Claro que sí, lo realicé. Había una representación en el interior. Al contemplar la fotografía, experimenté un estremecimiento en todo el cuerpo. Se presentaba una imagen visual que me representaba. Durante mi descanso, en un sueño profundo, mi corazón estuvo a punto de detenerse por completo. Recientemente la detuvieron. Logré reconocer mi bata de seda al observar cómo mi cabello se deslizaba por la almohada. No obstante, lo peor no se encontraba en el aspecto físico. Daba la sensación de que la imagen se había tomado desde dentro de la casa. Comencé a experimentar temblores en mis manos. ¿Miguel había ingerido esto? Sentí de repente un impulso en la garganta. De manera veloz, cerré el sobre y lo volví a guardar en la mochila. Salió de la habitación con las piernas temblorosas y cerró la puerta con delicadeza.
Apoyé mi espalda en la pared del pasillo y percibí la frescura húmeda en mi piel. Algo andaba mal. Era imposible continuar haciendo caso omiso de su existencia. Al día siguiente, Miguel se comportó como si todo estuviera normal. En cambio, me costaba trabajo mantener la mirada con él. Mientras me relajaba, mi hijo me observaba con atención. ¿Por qué sucede esto? Y en especial, ¿desde qué momento concreto? Resultaba imposible seguir ignorándolo. Resultaba evidente que todo estaba yendo bien. Así que decidí seguir adelante con la única pista que tenía a mi disposición. Se me encomendó la misión de encontrar a la persona referida en la misiva, enfrentarse a la verdad de las cosas. Se hará a cualquier costo. La imagen seguía ardiendo en mi mente, mi rostro adormecido. Un ángulo sumamente agudo. Está muy cerca. La foto evidenciaba que Miguel estaba pendiente de mis movimientos en momentos en los que no podía brindarme seguridad. Mis manos apenas lograban mantenerse estables mientras intentaba aparentar calma. Tomé el desayuno, puse la taza de café sobre la mesa y observé a Miguel desde el otro lado de la habitación. Emanaba calma, demasiado tranquilo. ¿Qué tienes pensado hacer hoy? Con suavidad pregunté mientras removía el azúcar en mi taza. Respondió sin levantar la vista, afirmando que era la misma rutina de siempre. Saldré brevemente. ¿Con los mismos amigos? En un breve momento, su mandíbula se tensó antes de regresar a su posición habitual. Exactamente, expresaba mentiras. Lo sospechaba. Él sabía que yo estaba al tanto de eso. No obstante, ninguno de los dos emitió ninguna otra palabra. Cuando Miguel salió de casa, yo ya estaba preparada. Cogí mi bolso y los llaveros. Tenía pensado continuar siguiéndolo hoy. Mientras deambulaba por las calles de Madrid, vi cómo caminaba con las manos en los bolsillos y los hombros relajados. Aunque aparentaba ser un joven común, yo tenía claro que esa percepción no era acertada. En esta oportunidad, no se dirigió al edificio que había visitado previamente. Decidió tomar una ruta diferente, más sutil, con un objetivo más definido. Lo seguí con el corazón palpitando con fuerza, mis tacones sonando suavemente en la acera. ¿En qué momento? Al fin se detuvo, en presencia de una residencia, una casa sin ocupantes. Antes de entrar, Miguel observó su entorno. Tras contener mis emociones por un breve momento, me dispuse a acompañarlo. En la habitación, una suave penumbra dominaba el ambiente, el olor a la humedad. Se pueden observar señales de desgaste en la pintura de las paredes, el susurro de las palabras. De forma discreta, me acerqué sigilosamente a una puerta entreabierta. Fue testigo de ello con mis propias miradas. Miguel, al lado de la persona del sobre. No obstante, en esta ocasión había otra persona presente, una mujer distinguida, alta de estatura, pelo oscuro y vestida con un elegante traje rojo. Su voz resonaba fría y racional. Miguel fue informado de que no sería posible mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Ya cuenta con una noción al respecto. ¿De quién estaban hablando? Miguel bajó la mirada. Comprendo completamente. ¿Estás al tanto de esto? ¿Sabes lo que está ocurriendo? Experimenté un aumento en mi frecuencia respiratoria. Dentro de mí, una voz insistía en la necesidad de irme antes de que la situación se complicara más. No obstante, en ese instante, el hombre dirigió su mirada hacia otro lado. Fijó su mirada en mí. En su cara se formó una amplia sonrisa. Es un verdadero gusto contar con tu presencia, Marina. Permanecí sin moverme a causa del temor experimentado. Miguel giró su cuerpo hacia mí con lentitud y en ese momento pude percibir en su mirada algo que me causó un temor mayor que cualquier vivencia previa. El pequeño no pertenecía a mi círculo familiar. Esa situación era diferente.
Con serenidad expresó la palabra materna. Estaba completamente segura de que vendrías. El sujeto dio un paso hacia adelante. Nos preguntábamos cuánto tardarías en descubrirlo. ¿Cuál es el hallazgo que se ha realizado? Al oír mi propia voz, apenas la percibía, era como un susurro. La mujer con un traje rojo lució una amplia sonrisa. Miguel ya no es el individuo que solía ser. Comencé a experimentar un giro en la habitación a mi alrededor. De ningún modo. Era inimaginable que fuera real. Al mirar a mi hijo, supe de inmediato que la afirmación era verídica. Permaneció observándome fijamente. En ese instante, susurró con la voz más suave que jamás había escuchado. Mamá, tendrías que haber permitido que eso ocurriera. La falta de iluminación. Por favor, mantén el silencio. Si crees que esto fue impactante, espera a ver la historia que te dejo aquí. Es aún más increíble, pero antes de continuar, si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué habrías hecho en esta situación.